amigos de Prevention Talks, te saludo a tu amiga Mercedes Escudero. Espero que todos se encuentren muy bien y hoy estoy muy contenta al tener a uno de los grandes impulsadores y sobre todo que trabajan mucho con la metodología prevención del crimen o del delito mediante el diseño ambiental, por sus siglas en inglés, CPTD, Crime Prevention Through Environmental Design, a Carlos Gutiérrez, al arquitecto Carlos Gutiérrez, a quien tengo el honor de que también lo considero mi mentor. A él le he aprendido mucho, sobre todo en unos temas tan sensibles de cómo trabajar con la niñez y en la rama de la educación. Carlos, además, el arquitecto Carlos Gutiérrez, él es director electo de la International Septed Association y él es el titular y encargado del comité de Septed en escuelas, así como parte del comité directivo de la International Septed Association en América Latina. Carlos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mercedes? Un gusto, muy buenas tardes y realmente un placer poder compartir hoy día esta conversación sobre temas tan importantes y tan interesantes vinculados, ¿no es cierto?, al trabajo de CEPTED en América Latina y en el mundo en general, digamos. Así es, y bueno, pues tú tienes muchos años de formar parte de esta organización, la que también formó parte de manera más reciente en los últimos años, pero tú tienes muchos años trabajando con la metodología. Y bueno, hoy sabemos que estos temas tan sensibles como puede ser la parte de la educación y la metodología que es tan flexible y que nos ayuda tanto a acercarnos a las personas, a mí me encantaría que nos platicaras tu experiencia, cómo es que incursionas al mundo de CEPTED, a esta gran familia CEPTED, y algunos de los proyectos más emblemáticos, más importantes que has trabajado. Yo sé que has trabajado en muchos, pero sobre todo, ¿cómo haces esta parte? Me encantaría saber esta parte de especialización dentro de la misma metodología, pero en el sector, ¿no? Para la educación, para las escuelas, para trabajar con los niños y niñas. ¿Qué nos puedes platicar, Carlos? Bueno, Mechi, mira, yo me inicié trabajando en CEPTED allá a inicio de los años 2000. En esa época yo trabajaba en el Departamento de Estudios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Chile. Y tuve la suerte de conocer a Macarena Rau. En ese momento ella trabajaba en la Fundación Paz Ciudadana y se había generado un proyecto en asociación entre el municipio, digamos la Asociación Chilena de Municipios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Paz Ciudadana para comenzar a impulsar el tema de la metodología CEPTED, que estaba recién iniciándose en Chile, y específicamente se había creado, ¿no es cierto?, esta organización tripartita, digamos, entre la Asociación Chilena de Municipalidades, la Fundación Paz Ciudadana y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para realizar el primer manual de capacitación o de formación, digamos, en CEPTED, el primer manual que hicimos, que se llamaba y se llama todavía Espacios Urbanos Seguros. Fue un trabajo que hicimos de manera multidisciplinaria. Ahí fuimos recibiendo, ¿no es cierto?, la orientación de Macarena, que era la primera practitioner de CEPTED que se había formado a nivel latinoamericano, y se fue haciendo un trabajo muy interactivo con una serie de profesionales de otras disciplinas, sociólogos, abogados, y dimos forma a ese manual, que fue el primero que se realizó en América Latina, y eso creo, si mal no recuerdo, fue por el año 2005. Y posteriormente a eso, bueno, quedó, ¿no es cierto?, la iniciativa, quedó el gusto por el tema, y formamos con un grupo de profesionales también en Santiago, la Corporación CEPTED Región. Se le fue dando forma ya de manera más orgánica, más institucionalizada, y también obviamente íbamos estudiando entre nosotros, aprendiendo, compartiendo, y dimos un salto cuántico, diríamos ahora, ¿no es cierto?, en que postulamos a ser la sede de la Conferencia Internacional de CEPTED que se realizó en Santiago, si no recuerdo, el año 2006. Y para eso nos fuimos a Australia, un grupo, a la conferencia de CEPTED que había en ese momento, planificado en ese país. Presentamos el trabajo que se realizó con el Ministerio de Vivienda y estas otras instituciones, mostramos el manual de espacios urbanos seguros, manifestamos nuestra intención de ser la sede para la próxima conferencia de CEPTED, ganamos la postulación y
se hizo, ¿no es cierto?, esta gran conferencia internacional que le dio a CEPTED región y a CEPTED en Chile, digamos, la fortaleza y la presencia como para comenzar a trabajar en ese ámbito. Así que así es como me inicié. Y bueno, aparte de eso, siempre me interesó mucho el tema social, porque desde los años 90, de inicio de los años 90, yo viví en los Estados Unidos, allá me formé como en psicoterapia, me formé en toda una línea de trabajo transpersonal, estudié, qué sé yo, sanación cuántica, estuve con Deepak Chopra, con gente muy capacitada, digamos, con mucho conocimiento sobre estos temas, y me fui formando en todo el aspecto psicoterapéutico y trabajé en eso muchísimos años. Y bueno, obviamente eso me dio una visión muy diferente a la arquitectura y al urbanismo al ya tener toda una formación y una experiencia trabajando con personas, digamos, directamente a través de trabajos psicoterapéuticos. También ahí con Macarena comenzamos a hacer proyectos en Chile, y un proyecto muy interesante que hicimos fue un proceso de capacitación para un grupo de escuelas en una comunidad que se llama Colina, que es una región un poquito cercana a la región metropolitana de Santiago, con un toque un poquito rural. Ahora, bueno, ya está mucho más urbanizada, pero en esas épocas todavía tenía un toque mucho más de pueblito, de ciudad pequeña, y trabajamos un proceso de capacitación a profesores, a maestros, a padres de familia, en temas de prevención de violencia en escuelas. También realizamos otros proyectos, ¿no es cierto?, de recuperación de espacios públicos, y fuimos de a poquito, ¿no siendo, ganando experiencia, pero para mí esa fue la primera instancia en la cual tuve acercamiento desde la visión de CEPTED al trabajo en el mundo escolar. Posteriormente, por un encargo del Banco Mundial, con Macarena y otro equipo de multidisciplinario, también realizamos un manual, el primer manual de CEPTED para escuelas. Muy interesante ese trabajo, fue el primero que se realizó, si no estoy equivocado, a nivel latinoamericano, en que se incorporó el tema de CEPTED, y bueno, fue un referente durante mucho tiempo para la aplicación metodológica en esta materia, y todavía sigue siendo un muy buen documento. Luego, por ahí, por el año 2010-2011, recibí un encargo para trabajar con la cooperación alemana, y hice todo un trabajo en Honduras de análisis de los establecimientos escolares rurales para mejorarlos en términos bioclimáticos, ¿no es cierto?, de diseño, pero también para la aplicación de CEPTED en los nuevos diseños que se iban a realizar. También de ahí salió un documento muy interesante, que es un documento de circulación interna, digamos, dentro de la cooperación alemana, del gobierno de Honduras, la Secretaría de Educación, y con todos estos conceptos se trabajó un plan maestro en Honduras para aplicar CEPTED vinculado al tema bioclimático, digamos, al nuevo diseño de las aulas escolares de acuerdo a las condiciones climáticas de cada región del país. Así que bueno, esa es más o menos, en resumen, a grandes rasgos, los elementos más importantes que me han llevado al tema escolar, digamos. Wow, Carlitos, no, bueno, la verdad es que amigos, tenemos un invitado de super lujo y aquí preguntarte, ¿cuál es ese objetivo, serie de objetivos con la visión CEPTED? ¿En qué nos debemos de centrar para trabajar CEPTED en el entorno escolar? ¿No? ¿Cómo tenemos que tener esta visión desde la metodología CEPTED para que lo sepan nuestros seguidores, amigos y aquellos que están interesados mucho en la metodología en el sector escolar? Porque además hoy tenemos un reto tan importante después de el que vayamos regresando en el ámbito mundial a retomar las actividades perdón, por esta pandemia de la presencia del SARS-CoV-2 que nos da pues la COVID o el COVID, que ya de las dos formas está bien dicho, nos dice la Organización Mundial de la Salud. Pero primero ¿cuál es esta visión, los objetivos, ¿no? Para empezar a trabajar con CEPTED en escuelas, algunos tips que nos puedas decir y sobre todo centrado en los objetivos. Y dos, ¿cuál sería el reto más importante que hoy tenemos ante un retorno a esta nueva realidad de convivencia social en las escuelas? Mira, Mechi, yo creo que desde la mirada CEPTED,
lo importante es comenzar el abordaje del trabajo a nivel escolar, digamos, a nivel de organizaciones de educación, pero también en otros ámbitos del diseño de espacios públicos, ¿no es cierto?, y de otro tipo de infraestructura, con la mirada integral que tenemos de CEPTED, desde la parte de infraestructura, la parte social, pero también la parte psicoemocional, la parte ya más a nivel del individuo. Como tú sabes, ya en CEPTED tenemos desde los años 60, 70, cuando se acuña, digamos, formalmente el concepto, 3 generaciones. Y la primera generación de CEPTED trabajamos fundamentalmente con el espacio físico, con el espacio duro, con la parte de infraestructura. En segunda generación, trabajamos con toda la parte de organización social, con toda la integración comunitaria, toda la relación, ¿no es cierto?, entre los seres humanos que de manera organizada nos ponemos de acuerdo para generar proyectos, o sea, es el colectivo humano. Y en CEPTED de tercera generación, ya vamos trabajando aspectos, ¿no es cierto?, vinculados más al mundo interior del ser humano, la autorrealización, la satisfacción personal, la salud física, la salud mental, la habitabilidad, ¿no es cierto?, cómo los espacios van generando las condiciones para que cada persona pueda tener potenciales, ¿no es cierto?, y las posibilidades de desarrollarse de manera integral. Entonces, siento que en este momento más que nunca es importante tener como esa visión, que un tema de seguridad o un tema de desarrollo integral no va a pasar por aplicar estrategias en un determinado ámbito. O sea, que solamente mejoremos la infraestructura de la escuela y especialmente ahora que estamos en un tema de pandemia, hagamos, ¿no es cierto?, todos los protocolos biosanitarios, tengamos los lavados de manos, tengamos, ¿no es cierto?, circulación de aire, todo eso está muy bien y es un factor muy importante. Pero si no existe cohesión comunitaria, si no existe participación, si no existe, ¿no es cierto?, ese clima de calidez, de interrelación humana, de afecto a nivel de una comunidad escolar, todas las iniciativas también se hace difícil que se puedan cumplir. Y para que esto se pueda lograr, también a nivel individual debe existir un nivel de equilibrio, de balance, ¿no es cierto?, un nivel de estado de emocionalidad que sea sano. Por eso todo el tema de la salud mental, todo el tema psicoemocional, nos da las bases también para poder tener comunidades organizadas y sanas. Yo a veces lo digo de manera un poco alegórica, como un ejemplo, pero un muro de ladrillo va a ser tan resistente como la calidad de los ladrillos con la que se compone. O sea, si yo construyo un muro con ladrillos muy dañados, muy débiles, obviamente ese muro no va a ser fuerte y va a tener, ¿no es cierto?, puntos de mucha debilidad. Por lo tanto, en una comunidad también, una comunidad que trata de organizarse con individuos, con personas, con muchos resentimientos, con dolores, con angustias, con frustraciones, con miedos, con, ¿no es cierto?, todo ese tipo de factores que son muy personales. Y si nos encontramos en un gran grupo de personas con las mismas condiciones, obviamente va a ser muy difícil poder generar climas de armonía, de comunicación, de buenas relaciones. Entonces los 3 factores son importantes. Tener espacios sanos, espacios seguros, agradables, tener una comunidad organizada, participativa, y tener también individuos que conforman esa comunidad, que también estén en un estado de sano equilibrio emocional, de sana dimensión interna para poder, ¿no es cierto?, poder relacionarse sanamente con otros. Y es ahí donde en CEPTED de tercera generación, actividades, ¿no es cierto?, como la meditación, como el mindfulness, como el arte, el desarrollo de habilidades para la vida, el desarrollo, ¿no es cierto?, de la educación en todos los temas emocionales, son de alto nivel de relevancia, son muy importantes. Entonces yo creo que en esta situación de post-pandemia, cuando ya todo de alguna forma comience a volver a esta nueva forma de normalidad, creo que los espacios escolares deberían integrar todas estas dimensiones. Como yo lo llamo de manera un poco alegórica, ¿no es cierto?, un poquito poética si se quiere, es la integración de lo duro, lo blando y lo sutil. Siendo lo duro toda la parte de la infraestructura, lo blando las relaciones humanas y lo sutil es aquel mundo interior que cada persona tiene,
que pasa, ¿no es cierto?, por sus emociones, por sus recuerdos, por su bienestar, por ese sentido que puede tener cada uno como individuo, como persona, de bienestar consigo mismo. Creo que eso es fundamental, y técnicas como la meditación pueden ser de alto valor, eso está demostrado, se han hecho experimentos controlados, ¿no es cierto?, con grupos de control, en documentación científica, que ha podido efectivamente demostrar que la práctica de este tipo de ejercicios, ¿no es cierto?, ayuda muchísimo a todo lo que es la parte psicoemocional. Claro, tú mencionabas bien, sobre todo, primera generación, septet físico, ¿no? Segunda generación es el denominado septet social, que vamos a ponerlo así como tú dices, también lo pones en duro, en blando, ¿no? Y lo sutil, que viene a complementar dentro de cada una de las personas en este septet social, este, pues yo hablaría, ¿no? Yo hablo a título personal, un septet emocional, Claro. ¿no? Un septet emocional de autorrealización, como bien dices, donde estas necesidades psicosociales que siempre todas las personas tenemos necesidad de pertenecer, de tener un reconocimiento. En las áreas de seguridad, tú lo sabes, Carlitos, tú lo has vivido, y creo que muchos de los que hemos estado en áreas de seguridad y prevención, como también se le ha dejado mucho la responsabilidad a las autoridades encargadas de la seguridad pública, ¿no? La dignificación de una función, ¿no? Como puede ser la de los policías en este caso, que en ocasiones, pues ese sector, al menos en México, ¿no? Yo hablo por México y creo que en algunas partes de Latinoamérica, es un sector que no es del todo, está estigmatizado y no está como muy bien visto por algunas prácticas que hacen algunos, y a veces la pagan la mayoría de las corporaciones. Pero aparte de no hablar solamente de lo policial, sino centrarnos en, como bien decías, todos somos, todas las personas somos coproductores de la seguridad, y todos tenemos que trabajar hacia la cohesión social, y esta parte de sanación, ya vamos a llamarle así, ¿no? Del espíritu de la persona, porque es su dignificación, es esta parte de dignidad humana de la que nos hablan toda la parte también teórica de los derechos humanos. Fíjate que al menos en México yo sí me he encontrado en cuestión trabajando, y creo que los hay, territorios que tienen una violencia estructural, donde el estigma sobre el territorio condiciona mucho la percepción de las personas. No todas van a ser ni delincuentes ni bandidos, ¿no? Es como si habláramos que porque los territorios son económicamente, sociales y culturales vulnerables, forzosamente estaríamos hablando que los pobres, ¿no? Entonces es igual a que vas a ser delincuente, y claro que no, hay factores de riesgo. Y entonces creo que aquí con los aportes que nos dice, sobre todo trabajando con la parte de la guía para escuelas, porque además pues son estas nuevas generaciones en donde hay que sembrar estos valores tan importantes de los que hablas, ¿no? El ver que hay una expectativa distinta a esta era digital, que si bien nos ha unido como estamos tú y yo en este momento, Carlitos, creo que es uno de los principales desafíos que falta. No se siente igual, o no sé cómo tú lo percibas, ¿no? Esta parte de interacción social digital a la presencial, y más a estas nuevas generaciones de niños y niñas que todavía no conocen el plantel escolar, y todavía algunos no conocen a sus compañeritos más que en una pantalla, y que psicológicamente creo que eso también condiciona ver el mundo de otra manera. ¿Qué nos podrías decir? Sí, mira, yo creo que hay varios temas que tú has mencionado en tu comentario. Yo creo que hay un factor muy importante, que es la promoción de políticas públicas que vayan dignificando, tal como decías tú, por ejemplo, a la policía, con nuevos paradigmas, ¿no es cierto? El policía que es el protector de la comunidad, el que cuida, el que apoya, el que respalda, ¿no es cierto?, la sana convivencia dentro de una comunidad, pero también los profesores. Yo creo que para nadie es un misterio ni es un secreto cuán mal pagados son los profesores en nuestra América Latina, cuán sacrificados son, con qué vocación ellos trabajan con los niños, cuántas veces ellos mismos tienen que pagarse de su propio bolsillo, que ya es muy débil,
que es muy escuálido, sus capacitaciones, sus maestrías, sus postítulos, ¿no es cierto?, sus diplomados, porque de verdad no existe una política pública que a veces puede estar en el papel, pero en la implementación, donde vemos que muchas veces a nivel de gobiernos, los presupuestos para educación se ven como gasto y no como inversión, que son dos ya desde ahí, dice, el gasto público en educación. No, no es gasto, es inversión, porque se está invirtiendo en el capital humano, que es el capital más rico que puede contar un país. Y ese capital humano se va a formar, se va a orientar de alguna manera en la vida por el trabajo que realizan los profesores. Entonces, obviamente, los profesores tienen que dignificarse en sus salarios, en sus condiciones laborales, en las condiciones del espacio físico donde trabajan, donde muchas veces tienen hasta 30, 40 alumnos en un aula de clases y difícilmente pueden dar abasto con todo. Y se llevan 40 pruebas para revisar en sus casas y nadie les paga esas horas extra y están hasta las tantas de la madrugada revisando pruebas, ¿no es cierto? Y haciendo evaluaciones, llenando informes, con un desgaste físico y emocional, pero tremendo. Entonces yo creo que ese es un factor que es importante de tener en cuenta. Por otro lado, un poco lo que tú comentabas en relación a esta era digital, en que hay alumnos que no conocen, niños, ¿no es cierto?, que no conocen físicamente sus escuelas porque prácticamente están trabajando en este medio digital. Yo siento que es importante el contacto físico, sin ningún lugar a duda. Es muy importante el contacto físico. Pero curiosamente, y quizás hablo un poco por experiencia personal, a veces este medio digital nos permite ser como quizás un poco más igualitarios. Estamos todos frente en la pantalla, ¿no es cierto? Y no estamos tan preocupados si trajo zapatillas de marca, si la camisa que usa es verde o roja, ¿no es cierto? O si está un poquito subidito de kilos, o si no los tiene, o si es de este color o del otro. Y estamos mucho más centrados en la energía que recibimos de esa persona, en el contenido de lo que está transmitiendo, en el sentido más profundo. Y quizás a veces, y lo digo porque he tenido que realizar innumerables reuniones y temas de trabajo, y también actividades en el ámbito terapéutico, donde es posible realizar psicoterapia a través, ¿no es cierto?, de estas vías digitales. Entonces, en ese sentido, hay quizás un contacto mucho más humano, mucho más, menos eh, sesgado de alguna manera, a lo mejor más puro, si fuera la palabra que cabe, lo cual no significa de ninguna manera que el contacto físico es importante. Claro que lo es, claro que lo es. Y quizás de toda esta experiencia que hemos tenido por los medios digitales, eh, tendríamos que aprender cómo a rescatar esta forma de comunicarnos que es como más de alma a alma, que tiene menos que ver con las superficialidades, que tiene menos que ver del barrio donde vengo, porque hasta eso es un estigma. ¿Cuántos jóvenes tienen que falsear a veces una dirección, ¿no es cierto?, un domicilio, porque si ponen el domicilio del barrio donde viven, que es considerado un barrio peligroso, a lo mejor ni siquiera los llaman a una entrevista de trabajo. O tienen que dar la dirección de un amigo que vive en otro barrio que es, ¿no es cierto?, considerado de más categoría. Entonces, yo creo que esas son las cosas que tenemos que empezar a evaluar y que tenemos que empezar a aprender a comunicarnos en un sentido mucho más honesto, mucho más transparente, menos fijado y guiado, ¿no es cierto?, por las superficialidades de las cosas materiales. Y creo que esta comunicación digital, eso es lo que nos ha entregado. O sea, nos conectamos de una manera mucho más transparente, mucho más abierta, mucho más honesta y quizá mucho más centrada en lo que realmente estamos haciendo, sin que seamos distraídos por las externalidades. Y eso es algo que tenemos que aprender. Pero vuelvo y repito, no hay nada como el contacto físico, pero también el contacto físico en el ambiente adecuado, ¿no es cierto? No el contacto físico en una escuela donde estoy, no sé, prácticamente congelándome de frío,
donde en épocas de calor, ¿no es cierto?, tengo la lámina puesta prácticamente aquí arriba de la cabeza con 45 grados de temperatura, donde no he podido tomar un desayuno, donde tengo un mobiliario que no es adecuado para el trabajo, donde tengo servicios higiénicos insalubres, porque ese tipo de contacto físico tampoco es muy bueno. En ese sentido, ¿no es cierto?, yo prefiero que un niño esté en su casa, donde a lo mejor tiene mejores condiciones de habitabilidad, y no en un espacio donde teóricamente va a estar para aprender, pero claro, también su proceso de aprendizaje se ve muy limitado a veces por las condiciones en las cuales está trabajando. Y es ahí donde vuelvo nuevamente al tema de los profesores, que hacen grandes esfuerzos y sacrificios para poder compensar todas esas cosas. Pero también a ellos a veces les produce un desgaste tan grande que terminan malhumorados, que terminan, ¿no es cierto?, enfermos, que terminan en condiciones muy debilitadas, y eso obviamente no sirve a un buen proceso educativo. No, totalmente de acuerdo contigo lo que dices. Por supuesto, estas herramientas tecnológicas ayudan a que disminuya, como dices, a que nos veamos más iguales, ¿no? Ahora sí que sin tantos filtros con lo que tienes, que hay una escala de valores distinta por lo que eres, no por lo que tienes, por lo que Exactamente. traes, ¿no? Etcétera. Y que, por supuesto, si hablamos de algunas acciones en materia de violencia, como puede ser dentro de todo lo que es el proceso de acoso escolar, el bullying, ¿no? Porque pues desde que te quiten la comida, desde que molestas al gordito, etcétera, ¿no? La gordita. Entonces, esta construcción, por supuesto, de estereotipos que tenemos también en la cultura, de cómo debemos de ser, ¿no? Y que tenemos arraigados en los países latinoamericanos los estereotipos físicos y sociales, ¿no? Así es. Ahora sí que hacia catalogar qué es el éxito de las personas, también nos ha llevado a las personas adultas, a veces yo lo veo cuando camino en algunos barrios, en algunas comunidades, a que en la mirada, como tú dices, ¿no? Aprendes a ver estas emociones y dejan de soñar, ¿no? Y al hablar de sueños, ¿no? Tú eres uno de los creadores de la herramienta de la nube de los sueños, que se utiliza mucho para trabajar CEPTED en escuelas y que muchos lo hemos utilizado, por supuesto, la implementamos. Y bueno, yo la he implementado también con adultos. Ha sido enriquecedor y es todo un reto por la resistencia. Pero primero me gustaría que nos hablara específicamente de la nube de los sueños y de cómo precisamente ayuda a que los niños puedan expresar, tanto expresan deseos como también expresan carencias, miedos, ausencias. ¿No, Carlitos? Sí, interesante tema ese, Mechi. Mira, el tema de la nube de los sueños nació también en Chile a inicios de los años 2000. Fue una iniciativa que en algún momento se nos ocurrió, eh, tomando un poco el concepto de que cuando se hace un dibujo, lo que se está expresando en ese gráfico, ¿no es cierto?, en ese pequeño pedacito de arte que se está realizando, eh, son factores que son muy del inconsciente de la persona. Son factores y emociones a veces, ¿no es cierto? Deseos, son visiones que no están presentes de una manera tan consciente. En psicología se ha utilizado mucho como método de diagnóstico, ¿no es cierto?, hacer dibujos y hay toda una cantidad de instrumentos para poder evaluar todo eso. Y en el ámbito de la psicología ambiental, eh, el tema de hacer dibujos como una manera de expresar deseos y sueños es una herramienta muy valiosa. Hicimos la primera nube en Santiago, creo que fue el año 2006. Si mal no recuerdo, fueron aproximadamente cerca de 10.000 dibujos que recogimos a través de todo Chile. Y de ahí nació, digamos, de la forma en cómo eso se expuso, cómo se mostraron los dibujos, nació el tema de la nube, porque se colgaron todos esos dibujitos, ¿no es cierto?, en un centro cultural que está en el subterráneo del Palacio de la Moneda. El Palacio de Gobierno en Chile es un gran centro cultural que tiene unas salas muy grandes, muy bonitas. Entonces se colgaron todo eso de manera muy artística y era como ver una gran nube de colores con todos estos dibujitos. De ahí viene el nombre de la nube de los sueños.
Obviamente esos dibujos realizamos, ¿no es cierto?, todo un proceso de filtros y de sistematización de la información para poder observar, ¿no es cierto?, y poder evaluar qué es lo que los niños estaban manifestando a través de estos dibujos. Y fuimos creando una metodología, fuimos creando un sistema, un método para poder entender de alguna forma y poder leer los dibujos. Por otro lado, también nos hacemos eco del trabajo que ha hecho Francisco Tonucci, un educador, investigador, ¿no es cierto?, un pensador italiano, que escribió El niño de la ciudad el libro La ciudad de los niños, donde él manifiesta que la participación de los infantes, ¿no es cierto?, la participación de los niños es fundamental. ¿Y por qué es tan importante? Porque los niños tienen una visión muy pura de la realidad, tienen una visión sin juzgamiento, tienen una visión sin sesgos. Entonces, muchas veces cosas que los adultos, ¿no es cierto?, podemos pasar por alto, que no vemos o que no percibimos, ellos sí lo captan y lo expresan con mucha claridad a través de sus dibujos. Por eso que la participación de los niños en toda una etapa de diagnóstico, por ejemplo, para la implementación de un proyecto CEPTED, es muy importante. Y también la visión que ellos tienen de lo que desean, de lo que quieren, porque van manifestando a través de esto las carencias, ¿no es cierto? Aquello que les hace falta, aquellos que quisieran poder tener. Eso sin duda ha sido un insumo muy importante que hemos recogido para proyectos de CEPTED aquí en América Latina. Y ahora, bueno, estamos en un proceso de traspasar todo el proceso metodológico al mundo anglo. Justamente estamos trabajando en este momento en la traducción de todos los instructivos, ¿no es cierto?, del material técnico, como para que la nube de sueños pueda llegar a otros países y se pueda expandir a todo el mundo. Eso es en relación, digamos, a esa visión, el tema de la nube de los sueños. Y la otra cosa que quería mencionar, Mechi, que tiene mucho que ver con CEPTED, es que la visión que ha tenido la metodología desde que se inició en los años 70 siempre ha sido una visión muy amplia. Y ya desde los inicios, C.J. Referee, que acuñó el término CEPTED, él hablaba del ambiente en general, pero el ambiente no es solo ambiente físico, sino que también el ambiente que cada persona tiene dentro de sí a nivel psicológico y emocional, también es ambiente, y también lo tenemos que reconocer. Y por eso que CEPTED de tercera generación lo recoge como parte de la metodología. Y por otro lado, creo que es importante destacar la visión que tiene la ICA, la International CEPTED Association, para poder tomar todos estos conceptos. De hecho, en este momento estamos ya finalizando, estamos en un proceso de edición final, de revisión, de un nuevo manual de CEPTED en escuelas, y un factor muy importante que está puesto en este manual es que establecemos como la definición de violencia como un estado mental, como un estado psicológico. Y eso da un campo de posibilidades muy grande para hacer intervenciones y para investigar y para implementar proyectos. Es una definición un poquito diferente a la que se trabaja usualmente, que tiene que ver con la de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, estamos trabajando con un nuevo paradigma, con una nueva visión, y definitivamente decimos sí, la violencia es un estado mental, es un estado emocional, es un estado interno de cada persona, que se manifiesta a través de diferentes formas. Violencia verbal, violencia física, violencia económica, ¿no es cierto?, violencia de género. Pero esas son las formas en cómo se expresa en el mundo. Pero todo eso nace desde un estado interno. Una persona que está psicológica y emocionalmente en equilibrio, ¿no es cierto?, en un sano estado interno, no va a ser violenta. Es una persona que, por el contrario, puede transmitir paz, puede transmitir amor, puede transmitir, ¿no es cierto?, amistad, puede transmitir cosas positivas para aportar al mundo. La solidaridad, la generosidad. Esos son valores que van apareciendo y que se van manifestando a través de acciones muy concretas, pero quien manifiesta todo eso es una persona que está internamente muy tranquila, que puede tener un estado, ¿no es cierto?, de equilibrio emocional,
Por el contrario, la persona que va por el mundo expresándose de modo violento en diferentes formas, lo más probable es que sea una persona que internamente, a nivel individual, tiene muchos conflictos, y esa violencia interna, porque como se dice, como es adentro, es afuera. Y la forma como se está vinculando violentamente en el mundo no es más que un reflejo de cómo esa persona está viviendo su propia realidad interna. Entonces, desde ese punto, desde esa dimensión, es que hemos realizado esta propuesta que va, ¿no es cierto?, en esa dirección. Y es ahí donde tiene mucho sentido todo el trabajo a nivel psicoemocional. Como comentábamos antes, toda la práctica de meditación, de mindfulness, de resolución de conflictos, de habilidades para la vida, de, ¿no es cierto?, todas las habilidades de manejo y de conocimiento de las emociones. Todo Claro. eso es fundamental, y en ese sentido quiero destacar y reconocer, ¿no es cierto?, el trabajo de nuestra presidenta, la doctora Macarena Rao, que es muy consciente de toda esta visión, apoya muchísimo toda esta forma de proponer acciones, ¿no es cierto?, para generar proyectos de prevención de violencia, y obviamente todo el directorio de la ICA, que se hace eco de esto y que permite que estos nuevos paradigmas vayan apareciendo para poder contribuir de manera muy integral a las estrategias de prevención de violencia. Claro, con esto que mencionas, pues estamos hablando de que las personas también somos este producto de esta construcción social y que tenemos, ¿no? Literal también, ¿no? Esta marca del territorio, de la colonia, del barrio, del país, empezando por país, ¿no? Vienen las categorías para poder como evaluar, ¿no? Cómo son los mexicanos, los chilenos, ¿no? O sea, en cuestiones, ¿no? De también si son frías las personas o no. Muchas veces ponemos esta parte de la personalidad, vamos, que la empaquetamos en cuestión de la sociedad, ponemos estas cuestiones. Posteriormente, pues pasamos a los estados, pasamos a las municipalidades, municipios, delegaciones, como le llame cada país, ¿no? A su división territorial. Y pasamos a las colonias, a los barrios, etcétera. Pero al final del día, como decías, ¿por qué tendría que mentir un joven, una joven, ¿no? En su solicitud de trabajo, porque vive o ahí nació, su familia fundó, fue de los fundadores de esas colonias, de esos barrios, ¿no? Y por eso yo te decía yo, acá en México, pues existen algunos barrios y hasta, ¿no? Su apodo, como puede ser el barrio Bravo de Tepito, ¿no? En Ciudad de México, donde te voy a decir que viene desde muchos años atrás, ¿no? Que ya se decía que se vendían cosas robadas, ¿no? Y estoy hablando de la época de los años 1400, ¿no? No es reciente, y que se ha heredado y que precisamente, como dices, estas personas equilibradas que salen al mundo y que se puede trabajar así con ellas, pues obviamente al paso del tiempo tiene que ser, es para que veas que también en ese territorio, en el mundo sabemos personas buenas, no tan buenas, malas, ¿no? Etcétera, y que no tiene que ser solamente el que porque vivas ahí ya tienes el estigma y entonces ya serás por siempre, ¿no? Sino delincuente, etcétera. Por eso yo decía, ¿cómo es tan difícil a veces trabajar? Y tú lo sabes muy bien, Carlitos, de la mano muchas veces de los gobiernos para las políticas públicas, porque además escogen las zonas más vulnerables, económicamente menos favorables, etcétera, y pareciera, ¿no? Muchas veces se siente así el ánimo de las personas, ¿no? Que se le pone el estigma de que porque, pues porque soy menos favorecido, ¿no? Porque soy pobre, y lo pongo entre comillas, pero no soy delincuente, ¿no? O sea, o somos violentos, ¿no? Las condiciones de las personas también es esta parte de la construcción social, y no olvidemos que el derecho a la ciudad se basa no en no nada más el derecho a transitar y todo y disfrute, sino la ciudad se construye por las relaciones sociales. Obviamente, o sea, si no tenemos personas, si no hay organización social, si no hay interacción humana, si no hay personas, no hay ciudad. O sea, a mí no me sirve de nada tener una plaza, tener un parque maravilloso, pero si no hay personas,
no termina más que siendo un grupo, ¿no es cierto?, de elementos vegetales y de mobiliario urbano y de materiales puestos en una construcción, pero no es un parque, porque el parque, para que sea parque, tiene que tener personas. Entonces, claro, o sea, el factor humano es fundamental. Y en ese sentido, todo el trabajo que se haga por fortalecer este factor humano es fundamental. Hay un concepto en sociología que es muy importante, que es el de la desesperanza aprendida. Cuando las comunidades, ¿no es cierto?, las personas, los habitantes de un área, de una región, dicen, bueno, esto siempre ha sido así, era así hace 20 años atrás, hace 40 años atrás, es así ahora, nada va a cambiar, por lo tanto, 10 años más va a seguir siendo igual y en 30 años más esto va a seguir siendo exactamente igual. Así es como sobrevivimos, este es el estilo de vida que tenemos, así hemos aprendido, así hemos, ¿no es cierto?, hecho nuestra vida, y así es como será siempre. Entonces, no hay una visión, no hay una esperanza, no hay una esperanza para que las cosas puedan cambiar. Y en ese sentido, yo siento que es tan importante que a través de las acciones de trabajo, ¿no es cierto?, y de intervención sociocultural, socioemocional, podamos abrir futuro, podamos abrir mentalmente la posibilidad de tener una vida diferente, una realidad, una comunidad distinta. Y en ese sentido, los niños no tienen problema en participar. Ellos no tienen esa desesperanza aprendida todavía. La comienzan a adoptar quizás ya cuando son adolescentes, ¿no es cierto?, cuando son adultos jóvenes, pero de niños dicen, sí, yo quisiera aquí un parque con tales y cuales cosas. Y él no se cuestiona de que eso no pueda ser posible. Simplemente manifiesta su sentir. Y hay algo que es muy, muy, muy importante y que es romper quizás un poco esa idea de que tenemos que vivir solamente tan centrados en el presente. Porque si vivimos solamente tan centrados en el presente y el presente que tenemos es doliente, es un presente, ¿no es cierto?, de miedo, de carencia, nos vamos a quedar dando vueltas sobre lo mismo. Lo que nos va a hacer salir de esa situación es poder imaginar un futuro distinto, ¿no es cierto? Imaginando ese futuro diferente, probablemente podemos comenzar a hacer acciones hoy día para transformar esta realidad y lograr construir ese futuro distinto. Pero si ni siquiera lo podemos imaginar, si ni siquiera lo podemos conformar a nivel mental, es muy difícil poder salir de la situación donde estamos. Y eso yo lo he podido comprobar, que hay comunidades en las cuales es absolutamente difícil que puedan imaginar una realidad distinta a la que tienen. Hay ejercicios que hemos hecho donde dibujemos, ¿no es cierto?, dibujen su comunidad 10 años más, pero es una comunidad distinta, es una comunidad mejor. ¿Cómo va a ser esa comunidad? La mayoría de los dibujos terminan siendo un reflejo de lo que tienen en el momento. Entonces, ese darse vuelta sobre lo mismo, ese pedalear, como digo yo, en esa bicicleta sin la cadena, vamos pedaleando todos los días, vamos pedaleando, pedaleando, pero la rueda no se mueve y no vamos para ningún lado. Seguimos en el mismo lugar. Entonces, cuando trabajamos con los niños, los hacemos soñar, en el fondo estamos haciendo un ejercicio para romper esa desesperanza aprendida. Estamos haciendo un ejercicio para poder visualizar un futuro mejor. Y lo mismo podemos hacer con adultos. Y lo mismo podemos hacer en un ejercicio muy bonito que hay de trabajar las 3 dimensiones temporales, pedirles que dibujen cómo era su comunidad hace 10 años cuando sus padres, por ejemplo, llegaron, o sus abuelos llegaron a instalarse en ese sector, cómo es hoy día y cómo quieren que sea después. Y podemos cruzar estas 3 dimensiones de tiempo. Creo que eso es fundamental, porque si no hay una comunidad que tenga una visión de futuro, que tenga una visión de querer ser mejores, y eso tiene mucho que ver también con la autoestima de las personas y de las comunidades, es muy difícil avanzar. Y es ahí donde todo el trabajo psicosocial, ¿no es cierto?, que se propone a nivel de CEP de tercera generación, es tan importante. Y si eso lo complementamos y lo fortalecemos con buenos espacios de infraestructura, con buena organización social, con procesos de capacitación, con recursos, con confianza,
Durante los últimos 7 años, trabajando con la cooperación alemana en Honduras, trabajamos con un método complementario a CEPTER, que es la metodología PEC, los proyectos ejecutados por la comunidad. O sea, los proyectos de infraestructura que se construyen no vienen empresas contratistas a hacerlos, los realiza la comunidad, y la comunidad a través de equipos técnicos organizados y obviamente con un apoyo, ¿no es cierto?, técnico también profesional de las instituciones, son ellos que manejan los fondos. Manejan fondos de 300.000, 400.000, 500.000 dólares para la implementación de un proyecto de construcción. Y desde mi experiencia, son los mejores proyectos construidos porque cuando van a cotizar y van a comprar los materiales, compran siempre lo mejor para ellos. Y no se pierde ni un centavo. Hasta el último centavo del presupuesto se incluye y ahí está claramente, ¿no es cierto?, declarado con todos los procedimientos técnicos de contabilidad correspondientes. Entonces, no basta solamente que las comunidades se les abra, se les quiera abrir futuro, pero no se les da confianza, no se les asignan recursos, no se les asigna la capacidad técnica a través de procesos de capacitación para que administren sus propios proyectos, para que sean constructores, ¿no es cierto?, de su propia realidad y participar activamente en los procesos de sostenibilidad. Entonces, es todo un proceso integral que no puede quedar trunco, no puede quedar cortado, ¿no es cierto?, porque también es muy peligroso abrirle futuro a una comunidad, pero no poder cumplir, no poder entregar las herramientas, no poder entregar, ¿no es cierto?, los recursos. Y en todos estos años de experiencia, y lo comento como una forma que me pareció muy interesante, de los presupuestos de construcción, siempre se designaba un pequeño porcentaje equivalente a un 5%, y ese 5% quedaba en un fondito, quedaba guardado y reservado. Y ese fondo quedaba como un capital semilla para que la comunidad posteriormente organizada, que se hacía cargo del mantenimiento y operación, tuviera un fondo para iniciar. Y con eso hacían pequeñas actividades, iban dando vuelta el dinero, ¿no es cierto?, iban recuperando, y de esa forma se les daba responsabilidad, pero también los recursos y la capacitación y el cómo hacer todo este proceso, ¿no es cierto?, de empoderarse, porque el empoderamiento no basta solamente con que una comunidad se sienta, si nosotros vamos a construir este proyecto, nosotros lo vamos a hacer, y hasta ahí llegó, y después ni siquiera puede cruzar la puerta, porque hay un guardia que le está impidiendo, ¿no es cierto?, que pueda acceder al equipamiento que se construyó. Pero es diferente cuando la misma comunidad que lo construye también lo administra, también gestiona, y realmente se hace parte de ese proyecto en beneficio de toda su comunidad. Entonces, estas son estrategias que, vinculadas, ¿no es cierto?, en las diferentes dimensiones de las generaciones de CEPTER, podemos implementar. Así es, Carlitos. No, bueno, nos has dado muchos tips, nos has ilustrado todavía más, por supuesto. Es todo un reto trabajar esa parte con la comunidad y pues siempre hay intereses a veces de grupo, personales y demás, que sobre todo en el tratamiento con la comunidad es donde, como bien dice, se da el proceso de reconciliación y sobre todo de empoderamiento. Yo creo que sí, como bien dice, se logran cosas maravilloso, Así es, así es. ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está tu patrimonio y tú estás trabajando y colaborando para el entorno de tu patrimonio, que es tu casa, ¿no? El espacio que disfrutas, ¿no? Al que tienes derecho y que, pues en ocasiones, cuando sobre todo vamos de la mano gubernamental principalmente y esos espacios de mejora dependen del sector público, es como bien dices, ¿no? Y luego ya no te dejan pasar y estuvieron en una etapa, ¿no? De la comunidad participó, pero ya después se les limita y ahí es donde se pierde ese compromiso social que cuesta trabajo adquirirlo y que cuando se logra y se los cortas, ¿no? De tajo, ahí es donde viene la desilusión y es donde viene este proceso también, creo, como bien mencionas, ¿no? De la desesperanza, ¿no? Sí, y Y que que ahí Mechi, ahí hay todo un trabajo que tiene que ver también con el concepto de gobernanza. O sea, cómo se va a administrar todo esto y obviamente tiene que ver
con la integración de la participación de la comunidad organizada, con los gobiernos locales, con el gobierno central, ¿no es cierto?, con las organizaciones comunitarias de base. O sea, es toda una red, es todo un circuito que se debe lograr de tal manera que la administración de esos territorios y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la implementación de acciones en beneficio de la comunidad, sea un trabajo compartido. O sea, la comunidad hace su parte, el gobierno local hace otra parte, el gobierno central hace otra parte, pero todo obedece a una línea común donde cada quien hace una pequeña parte y la suma de las partes, ¿no es cierto?, es mucho más que simplemente la suma individual de los elementos componentes. Ahí es donde vamos creando sinergia. Entonces, ese es el gran desafío. Y cuando estamos hablando en CETE de tercera generación de habitabilidad, ¿no es cierto?, de realización personal, es precisamente a través de estas vías. O sea, no podemos tener habitabilidad en un territorio si no tenemos a todos sus integrantes vinculados, conectados, y los integrantes es desde el vecino, es el equipo de fútbol de la comunidad, es la iglesia, es el gobierno local, el municipio, y también las organizaciones de Estado, ¿no es cierto?, las secretarías de Estado, en las cuales a través de sus diferentes subdivisiones, ¿no es cierto?, se van vinculando con los territorios y las organizaciones, ¿no es cierto?, a nivel local. Entonces, es un gran desafío, pero bueno, en eso estamos y afortunadamente CEPTED nos permite poder incursionar en todos esos ámbitos y es precisamente por eso que hablamos siempre de estrategias de prevención de violencia de modo integral. O sea, tenemos que trabajar todos los ámbitos, no podemos dejar cabos sueltos. Así es, Carlitos. Muchos nos dicen por acá, algunos de los que trabajamos con CEPTED y demás de las organizaciones, dicen, tan loquitos, ¿no? Bueno, pues si vamos sumando a cada loquito, ¿no? Seremos muchos y pues es nuestro granito de arena, ¿no? Para aportar y tener mejores barrios que multiplicando la mejoría en cada barrio, por supuesto, va a haber una mejor ciudad, por lo tanto, un mejor país en conjunto y una mejor sociedad. Así es. Carlos Gutiérrez, de verdad te agradezco mucho tu tiempo, compartir conocimiento, te estaremos dando lata e invitando nuevamente. Este espacio, cuando gustes, todo tuyo, Prevention Talks. Amigos, ya saben, si les gustan nuestras entrevistas, nuestros videos, por favor, dales like, toca la campanita, suscríbanse, sigan a Carlos Gutiérrez en las redes sociales, así como a la International CEPTED Association y a todos los capítulos de Latinoamérica y los capítulos locales que también dentro de cada país hay, ¿no? CEPTED Chile, hay en Honduras, hay Argentina, en México ya hay varias secciones, capítulos hermanos, en Europa, de verdad, acérquense a la International CEPTED Association, que donde compartimos, tiene mucho que dar y compartimos experiencias en el ámbito mundial y queremos seguir siendo una gran familia. Carlos Gutiérrez, con lo que te quieras despedir de tips, el mensaje que quieras mandarle a nuestros seguidores y amigos, adelante. Primero que nada, agradecerte, Mechi, por la oportunidad de haber compartido estos minutos de conversación, de reflexión y de contar un poquito de experiencias. Y yo creo que si hay un mensaje que enviar es que hay que atreverse a soñar, que hay que atreverse a hacer cosas, que hay que atreverse a ver un futuro mejor, pero ese futuro mejor no lo vamos a construir, no lo vamos a lograr trabajando solos. La cooperación es fundamental. Tenemos que aprender a organizarnos, a integrarnos, a interrelacionarnos y aprender que al final del día somos todos seres humanos, no importa el país de donde vengamos, no importa la religión que profesemos, no importa el nivel económico que tengamos. Al final del día todos tenemos las mismas necesidades. Queremos amar y ser amados. Queremos tener salud, queremos tener paz, queremos criar a nuestros hijos, queremos cuidar a nuestros padres, queremos a nuestras mascotas, a nuestro gatito, a nuestro perrito, queremos nuestras plantas, queremos nuestro espacio donde nos sentimos seguros. No es mucho lo que en el fondo deseamos y a veces, ¿no es cierto?, la falta de sueños o la falta de esta esperanza es lo que mucho de lo que a veces nos está deteniendo. Así que hay que atreverse a soñar, atreverse a compartir
Y bueno, enviarle el mensaje a todos los colegas, los amigos que nos escuchan a través de esta gran red de CEPTED Talks, que se sumen. Estaremos haciendo siempre, ¿no es cierto?, programas de capacitación, formaciones en línea, y vamos aprendiendo y compartiendo entre todos, y vamos a construir, ¿no es cierto?, un mejor futuro y una mejor sociedad para todos. Muchas gracias, Carlos Gutiérrez. Pues ya escucharon, amigos. Vamos a eliminar esa desesperanza aprendida. Soñemos y hagamos de los territorios cada vez que sean territorios de paz y con un futuro mejor para todos. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos.